vamos a estar analizando las características comerciales y financieras de lo que yo considero que es definitivamente la primera salida a bolsa de una empresa dominicana en el mercado de valores de la República Dominicana con acciones comunes. Nada más y nada menos estamos hablando de César Iglesias, que es una de las empresas, yo diría que más antiguas de la economía de la República Dominicana, y van a salir a bolsa. Eso es algo que es bastante emocionante porque la salida de una empresa a bolsa definitivamente se logra cuando la economía de una sociedad está en cierto nivel de sofisticación. Vamos a responder algo bastante sencillo. ¿Es una buena empresa para invertir? Eso es lo que vamos a ver en el episodio del día de hoy. Es básicamente una empresa de retail. Es una empresa que produce productos de consumo rutinario. Es básicamente imposible uno vivir en la República Dominicana sin consumir uno de esos productos: pastas, jabones, detergentes, ACE. Y es una empresa cuyos productos se benefician cuando la economía está bien y que son tan esenciales que aun cuando las cosas están mal, tú tienes siempre que consumirlos. La posición financiera de cada quien es diferente, por lo tanto, esto no es un consejo de inversión para ustedes. Ustedes al final tienen que analizar a base de su propio criterio cuáles son sus condiciones de inversión y ustedes mismos tomar su propia decisión. ¿Ok? Entonces, vamos con lo primero. Bueno, lo primero que yo quiero que ustedes vean: total, pasivos y patrimonio de los accionistas. La columna derecha es el 2021, la izquierda es el 2022. El total de pasivos y patrimonio de los accionistas pasó del 2021 de ser 23.835.921 pesos a 25.671.075 pesos. Eso es un crecimiento muy interesante de año a año. Lo primero que quiero decirles es que esto es una empresa muy grande. Esto es una empresa que realmente tiene una envergadura. Definitivamente que esto es una empresa grande, tanto desde la perspectiva de una empresa local de la República Dominicana como de una empresa internacional. 25.671.075 dividido entre 51.70 del día de hoy es una valoración total de 472 millones de dólares. Eso es mucho dinero, ¿ok? Eso no hay la menor duda de eso. ¿Qué te dice esto? ¿Qué es lo que nos dice lo que estamos viendo en este momento? Bueno, básicamente nos dice que esto es una empresa de una envergadura importante, tiene un modelo de negocios maduro ya y que en esencia es una empresa que tiene un capital de uso importante. Dígase que es una empresa que tiene un uso intensivo del capital, lo cual quiere decir que esta empresa necesita un flujo de caja importante para poderse mover. El gasto de venta es importante. Lo que ellos tienen ellos no son una empresa que tiene la facilidad de poder comercializar, sino incurren en un gasto de su propio capital. Dígase que ellos tienen una infraestructura importante. Luego de que tú analizas todo lo que ellos ingresaron, ellos tienen una ganancia total de capital de 1.800 millones de pesos. Y luego de eso, el valor de los activos, dígase el valor total de todas las fábricas que tienen un total de 24 fábricas, es de 15.668 millones, lo cual es inmenso también. Sin embargo, hay dos cosas que me preocupan bastante, y es el hecho de que tienen una deuda importante. Tienen una deuda importante de alrededor de 150 millones de dólares, en donde el anuncio del IPO lo están haciendo precisamente para levantar un capital y pagar esa deuda o parte de la deuda, desmontar parte de la deuda y así bajar costo por intereses, que se calcula en 707 millones de pesos. ¿Qué es el costo por intereses? Déjenme ver si se lo coloco a ustedes acá. ¿Qué es esto? Costo por intereses. Esto es una cuenta que básicamente te aglutina cuánto dinero tú has estado pagando dentro de tu empresa para el costo de líneas de crédito, de préstamos que tenga la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no se coloca el total del pago a ese préstamo, porque los préstamos tienen dos componentes. Uno que es el interés del préstamo y segundo el capital. En el 2022 fue un total de 707 millones de pesos. Eso es mucho, porque si tú lo comparas con que la empresa tuvo una rentabilidad de 1.800 millones, estamos hablando de que prácticamente un 25%, no más, 30%, casi un 30% se te va en el pago de intereses. Eso es importante porque te está reduciendo la rentabilidad total de tu empresa. Cuando veo a los ejecutivos principales de la empresa hablar del desarrollo de su estrategia, ellos dicen que el fundamento de la lanzada a bolsa se hace principalmente para capitalizar la empresa
y desmontar parte de esa deuda. Con lo cual yo les puedo decir que estoy completamente de acuerdo con eso. Absoluta y completamente. Cuando tú ves el prospecto de colocación, que les puedo decir a ustedes cómo buscar el prospecto de colocación, es tan fácil como tú venir al website de ellos. Prospecto César Iglesias. Míralo aquí. Que tiene el sello de aprobado por la superintendencia. Cuando ustedes analizan este documento completo, este es el documento oficial de cómo se produce la lanzada a bolsa, de cómo se analiza, de cuáles son los estados financieros de la empresa, cuáles son las características de la empresa, cuál es el desempeño financiero de la empresa, cuál es la planificación estratégica institucional de la empresa. Aquí está todo, señores. Desde todos los accionistas están aquí y es realmente muy interesante. Cuando tú lo analizas, dentro de su política de pago de accionistas, ellos de pago de dividendos, ellos siempre se pagan entre un 25 a un 50% de las ganancias netas de la empresa en dividendos hacia los accionistas. Lo cual, aquí viene una de mis consideraciones, es el hecho que a mí me parece de que es demasiado alto. César Iglesias es una empresa de retail, es una empresa de productos de consumo masivo y que precisamente es esa economía de consumo masivo la que ha estado bien lacerada desde que empezó el tema con COVID. Entonces, yo creo que en lugar de tomarlo como algo fijo de entre un 25 y un 50%, el mismo pago de intereses debería de ser algo a según. Debería de ser, si es plausible para la salud financiera, el pago de dividendos. El pago de dividendos debe de ser, si es conveniente para la empresa realizar ese pago. Y me parece también que el margen de pago de intereses es muy alto. Me parece bastante alto. O sea, tú en Estados Unidos, por ejemplo, una empresa que pague dividendos toman un 7% de las ganancias totales. Es raro a veces ver un 10%. Claro, eso depende de la empresa. Pero, wow, un 25% como mínimo de pago de dividendos es muchísimo. Entonces, 25 a 50%. Eso es mucho. Definitivamente que es mucho. Es una cantidad muy grande dentro de la ganancia de capital, en el punto en el que uno podría llegar a la conclusión de que a veces se podría estar descapitalizando la empresa por pagar dividendos. Me parece que es plausible que en el futuro reduzcan esa cantidad de pago de dividendos porque es demasiado alto. Entonces, cuando tú tomas en consideración el hecho de que toman mucho capital para el pago de intereses y luego de eso, entonces tomas mucho capital ya de la rentabilidad de la empresa para pagar dividendos, yo creo que eso es una situación que no es muy sostenible en el tiempo. Es sencillamente demasiado. Punto. También hay una consideración con la forma en la que se tipifica la deuda de la empresa. Y es el hecho de que si la deuda está colocada en dólares dentro de los estados, bueno, pues es porque el nominal de esa deuda está en dólares. Entonces, tú tienes una empresa que requiere que venden pesos para pagar en dólares. Esa es una situación muy crítica. Eso es una situación delicada. Porque, primero, la variación de la tasa del dólar en los últimos 3 años ha sido hacia la baja, ¿no? En un momento del 2020 se colocó a 60 por 1. Creo que fue junio del 2020. Y entonces se ha colocado, hubo un momento de hace un año y medio en el que se colocó los 54.40. Sin embargo, en el día de hoy, la situación es completamente diferente. La situación es que por medidas del Banco Central, de la política monetaria del Banco Central, ellos han empezado a bajar tasas de interés, lo cual hace que la cantidad de circulante en pesos que hay en la economía incremente. Entonces, cuando ese circulante en pesos sube en comparación con la misma cantidad de dólares, como eso se refleja realmente en la tasa de cambio, es que la tasa de cambio incrementa en la República Dominicana. Y hemos tenido precisamente las últimas 2 semanas uno de los aumentos de tasa de cambio más grandes de los últimos, yo diría que del 2020 para acá. Está subiendo alrededor de 10 centavos cada quincena. Entonces, ¿qué me dice a mí que eso no va a seguir así? Bueno, absolutamente nada. Es que realmente va a seguir subiendo la tasa de cambio. Por lo tanto, el nominal en el que se paga la deuda de César Iglesias va a seguir incrementando y ellos van a tener que vender más para pagar la misma deuda. Eso es una situación bien delicada. Eso me acuerda a mí a la situación de Tricom, la Telefónica Dominicana, en aquel momento del pasado, en el que incluso ellos salieron a bolsa, me acuerdo de los años 90, salieron a bolsa. Primera, yo creo que única empresa de la República Dominicana que salió a bolsa
en el NES, en el New York Stock Exchange. Y ellos se le han un lío grandísimo. Grandísimo. ¿Por qué? Porque ellos tenían estos bonos corporativos en el New York Stock Exchange que tenían que pagarlos en dólares. Y entonces, ¿qué pasó con el dólar durante el gobierno de Hipólito Mejía? Se disparó y se volvió insostenible. Esa empresa, 2002, 3, 4, 5, 2006, esa empresa pasó por una de las crisis más grandes que ha pasado una empresa grande en la República Dominicana. Y es precisamente porque tenía eso, estaba expuesta al cobro de su servicio en pesos dominicanos de la economía dominicana y tenía que pagar bonos corporativos en dólares estadounidenses, en moneda fuerte. Eso es una situación extremadamente delicada para César Iglesias en este momento, porque el Banco Central está bajando tasas de interés, va a seguir bajando tasas de interés, y a medida que baja tasas de interés locales, tú tienes la Reserva Federal en Estados Unidos subiendo tasas de interés. Entonces, en resumidas cuentas, tú tienes una cantidad de dólares cada vez más restringida y tú tienes una cantidad de pesos cada vez más alta. Obviamente que la tasa del dólar va a subir y estamos en un proceso electoral. Ya empezó la campaña presidencial en la República Dominicana, que afecta a la economía. A mí no me gusta hablar de política local, pero contrale, en esta coyuntura tenemos que hacerlo porque la característica financiera de esta deuda con César Iglesias lo implica. Entonces, ¿qué sucede? El dólar está subiendo, va a seguir subiendo y yo creo que va a seguir subiendo por lo menos hasta los próximos 18 meses. Los próximos 12, ya estamos en agosto, todavía en agosto del 2024 va a estar subiendo la tasa del dólar. Y esto es una situación crítica para César Iglesias, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. También está el hecho de que la deuda total de la empresa equivale a 5.6 años de la rentabilidad total sin pago de dividendos de la empresa. Entonces, si ellos toman los 1.800 millones para pagar los 150 millones de dólares que deben, ellos tardarían casi 6 años, prácticamente 6 años en pagar la deuda. Entonces, eso es un ratio que desde el punto de vista financiero, lo que se estima es que sean 3 años. Que el total de la deuda de tu empresa se pueda pagar con la ganancia de capital a 3 años. Y tú estás prácticamente en el doble de eso. Eso es una situación también extremadamente delicada. Hay una característica comercial muy importante también que hay que mencionar, y es que César Iglesias llega a un total de alrededor de 32,000 colmados en todo el territorio nacional. Me parece bajo. Me parece bajo. En la República Dominicana tenemos alrededor de 90,000 colmados en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que César está llegando a una tercera parte de eso. Hay que mejorar la capacidad de ventas de la empresa. Entonces, es muy posible, prácticamente seguro, que ellos estén llegando a los mejores de todos los 90,000 colmados que hay estimados en la República Dominicana. Ellos están llegando a los mejores 32,000. Es verdad. Es posible. Y que, como su mismo director lo dijo en una entrevista reciente, ellos se enfocaron en enviarle más productos que ellos producen a los colmados que ya tienen. Mira, eso me parece a mí muy bueno porque te reduce el costo de ventas, ¿no? El costo de tú mandar un camión a un colmado determinado, en lugar de tú venderle un producto, le estás vendiendo más productos. Eso está perfectamente bien. Pero la cantidad total de colmados a la que ellos están llegando tiene altísimas oportunidades de mejora. Ese número debería estar en 50,000 colmados. Yo me haría un plan para llegar a por lo menos 50,000 colmados y llegar a un poco más de la mitad del universo total de colmados en la República Dominicana. Colmados es como se le dice en Dominicana a los pequeños kioscos donde uno va a comprar cualquier cosa que tú necesites para consumir, para comer, para limpiar, para lo que sea. Yo creo que eso es una tremenda oportunidad de mejoras para ellos. Ellos deberían detener. Si no lo pueden detener, entonces reducir el pago de dividendos. Porque con ese ratio de endeudamiento yo no debo de estar pagando dividendos. Nope, para nada, en lo absoluto. No, negativo. Primero hay que llevar ese ratio de endeudamiento a un nivel más controlable. Que en lugar de ser 6 años de mi ganancia neta, bueno, que sean 3. Ok. Ahora bien, ¿cómo tú puedes hacer eso? Tú puedes hacer eso de dos formas. De dos formas
O de una de dos formas o haciendo las dos cosas. Tú podrías quedarte ganando lo mismo y reducir el pago de detener el pago de los dividendos y enfocarte en reducir ese nivel de deuda que tienes. Y segundo, hacer un mejor ejercicio comercial, ¿no? Expandir tu market share dentro del mercado dominicano. Y de esa forma tú puedes incrementar tú incrementas los ingresos, por lo tanto tú ganas más. Yo haría las dos. Yo haría un altísimo enfoque. Yo me enfocaría muchísimo en vender más. Parte del cómo vender más estaría en el ficheo del talento de mis principales competidores. Quién es que se encarga del departamento de ventas de mi principal competidor en la República Dominicana. ¿Quién es esa persona? Vamos a contratarlo. Y no me enfocaría en el que está en tercer lugar, ni en el segundo, no, en el que está en el primero. ¿Y cuánto hay que pagar a esa persona? Lo que sea, tráigalo para acá. También vamos a traer los mejores vendedores, que son la gente que se sabe las rutas, que se sabe dónde están los colmaderos, que ya tienen una vinculación con el dueño del colmado y ya va a ser bastante fácil llevarle mis propios productos. Y aparte de eso, entonces detendría totalmente el pago por lo pronto detendría totalmente el pago de dividendos. Créame que el pago de dividendos es, luego de analizar las finanzas de esto, es lo que yo tengo, lo que más, una de las cosas que no me ha gustado de la empresa, es esa proporción. Es una empresa que tiene un ratio de endeudación muy alto. Tiene accionistas dividendos dependientes. Es una empresa que tiene una exposición a la tasa del dólar importante. La perspectiva de la tasa del dólar a subir, según la política monetaria del Banco Central, es a incrementar la tasa del dólar. Eso es algo a tomar muy en cuenta. Hay otra cosa que quiero enseñarles a ustedes. La amortización del activo intangible es un total de 47 millones. La amortización de los activos por derecho de uso, 62 millones. La depreciación total de los activos son 513 millones. Y el resultado operacional son 49 millones. Entonces tú vienes para acá y tú sumas la amortización de activo tangible más la amortización de los activos por derecho de uso. Eso te da 622 millones 419 mil pesos. Y a eso entonces tú le sumas el resultado operacional para sacar el EBITDA. Tú tienes un EBITDA, según los estados auditados al 2022, de un total de 671 millones 781 pesos. Cool, excelente, bien. Entonces, eso lo quiero comparar con un número que tengo por aquí. Aquí. Ustedes ven esto, miren. Esto es una proyección a futuro de la empresa. Esto lo realizó Deloitte, una de las 4 grandes empresas financieras, auditoras del mundo. El valor del EBITDA proyectado, esto ellos lo hicieron en la segunda mitad del 2021. Y ellos tenían un valor de EBITDA de 2.157 millones para el 2022 proyectado. Entonces, no lo lograron. Están off 3 veces. Qué vaina. Yo sé que una proyección es una proyección, pero no lograrlo también es un tema. Para mi criterio, eso debe de afectar el valor a salida de las acciones en bolsa. That's it. Y entonces, cuando veo esta proyección y veo el CAPEX, CAPEX es Capital Expenditure. Esa proyección de crecimiento de EBITDA, fíjense bien, 771 millones en 2021, 2.157 millones en el 22, 2.913 millones en el 23, 3.633 millones en el 24, 4.141 millones en el 25, 4.638 millones para el 2026. Y en el periodo final, 4.899 millones. Con un gasto de capital que no tiene ese mismo margen. Bueno, esto es un caso de éxito enorme. Maybe too good. Maybe too good. Too good. It's too good. Cualquier otra empresa que tenga ese nivel de crecimiento de su EBITDA con un CAPEX prácticamente linealizado y luego bajando, yo no sé. Too good. Y esas son mis opiniones al respecto de la salida en bolsa de César Iglesias. Al final, yo lo que he hecho es tomar la información que ellos tienen, ver sus libros y llegar a mi opinión con el tema. Ustedes tienen ya toda la información para tener un fundamento de causa más sólido
sobre si invertir en ella o no invertir en ella. Sí quiero decir algo, y es que hay que tener muchos cojones para salir a bolsa, sobre todo ser el primero. Eso es algo que eso hay que dárselo, eso no se puede quitar, eso es un tema bien, se necesita un liderazgo bien fuerte, porque nadie lo hace, y es loable. Definitivamente quien invierta aquí va a ser parte de la historia, no es mentira. Tú decir, yo tengo acciones de César Iglesias, es la primera verdadera empresa que va con acciones comunes a la bolsa de valores dominicana. Eso es bien, eso, definitivamente.